Es un gusto que estar aquí en Los Turelos repasando la actividad de los distintos sectores. Hemos hablado del campo, de la construcción, también de lo que tiene que ver con los servicios. Pero ahora nos concentramos, como dijo Sebastián, en dos sectores clave. Uno, vinculado a la industria láctea, y también Hércoles Felipa en su condición de vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, digo bien, y Gabriel Bornoroni, que tiene la representación no solo de los expendedores de combustibles de Córdoba, sino a nivel país. Un gusto que estén en Los Turelos. Gracias por venir. No, gracias, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, déjame una primera pregunta para conectar un poco lo que es la realidad del bolsillo de nuestra audiencia con la realidad de estos sectores que tenemos: el agroindustrial por la parte láctea, hidrocarburos, todo lo que es combustible. Se veía recién en algunos comentarios en las redes decir que el litro de nafta, que es un precio muy particular de la economía, como también el litro de la leche, está rondando los 3 dígitos, es decir, los 100 pesos. ¿Cómo me explican cómo llegamos a ese precio? Bueno, los combustibles tienen 3 elementos: impuestos, biocombustibles, petróleo y el dólar. Esos 3 elementos fueron variando y hemos llegado hoy a los 100 pesos para el caso de la nafta super. No en todas las provincias está igual, Córdoba está en 99 pesos, pero indudablemente mientras haya inflación, el petróleo se mueva y el dólar se vaya también moviendo positivamente para arriba, los precios de los combustibles van a tener que ir actualizándose. Si no pasa eso, vamos a tener una olla a presión. Es decir, que es de esperar un nuevo aumento. Lo que tenemos que esperar es que en 1 de diciembre la ley de hidrocarburos trae una nueva modalidad de la actualización de los impuestos, que se va a ir actualizando como era antiguamente. Se actualiza, la petrolera actualiza el precio final y actualizan los impuestos igual. La ley actual era como un amortiguador que se actualizaban los precios por parte de las petroleras y no actualizaba el impuesto, sino de acuerdo al índice de precio del consumidor. La ley de hidrocarburos aparentemente, si es que sale aprobada, lo va a actualizar directamente cuando actualicen las petroleras. Si eso no se aprobara en el Congreso, tendríamos que el 1 de diciembre, porque ya está por decreto presidencial, se actualizarían los impuestos y eso traería aparejado también la actualización del precio final por parte de las petroleras. No, y además hay que tener en cuenta lo que dice él, además de los impuestos, la actualización, tenés el ritmo del dólar, que hay perspectiva y expectativa de devaluación, y también lo que puede llegar a ser inflación con este nivel de emisión. Exactamente. Así es. Bueno, pero han estado congelados durante varios meses el precio de los combustibles. ¿Cómo anduvo el consumo en ese periodo? Bueno, el consumo se viene lentamente, hay una recuperación, no llegamos todavía a los niveles prepandemia y los niveles anteriores a la pandemia, que ya veníamos con receso, tampoco, pero hay una recuperación, pero estamos pagando los créditos que sacamos el año pasado para poder llegar sin cierre de estaciones de servicio a nivel nacional, ¿no? No hubo ningún cierre de estaciones de servicio. Bien. Y Hércoles, ¿cómo están ustedes en el sector? Otra industria clave, todo lo que tiene que ver con la industria láctea y fundamentalmente precios y consumo. Sí, a ver, lo que explicaba recién Gabriel no es muy distinto a lo que pasa en nuestro sector. Acá me parece que el principal problema que tiene la Argentina, no sino cada uno de los sectores, una serie de desequilibrios macroeconómicos que hace que haya un proceso inflacionario permanente, y eso impacta de manera sistémica sobre todo la estructura de costos de los productos, en este caso de los alimentos. Aún así, yo diría que el principal problema que nosotros vemos es una importante pérdida del poder adquisitivo, porque si medimos el valor de un litro de leche y lo comparamos con lo que vale en otra parte del mundo o con algún producto similar en nuestro país, no es que sea caro, digo, estamos hablando de, si comparamos un litro de leche, qué sé yo, con lo que vale en la Argentina, estamos hablando de que cuesta menos de $1. Y en cualquier parte del mundo cuesta bastante más. Pero el problema es que, claro, que quien lo tiene que comprar, sus ingresos se ven permanentemente deteriorados por este proceso inflacionario. Entonces, yo creo que si no se genera una serie de políticas tendientes a estabilizar la economía, me parece que esto es un círculo vicioso que realmente nos va a ser muy difícil poder salir de este círculo y encontrar un camino virtuoso para que realmente
se estabilicen las variables macroeconómicas, el país pueda crecer y fundamentalmente el consumo a través de una mejora genuina en el ingreso de la gente. Hablando de mejora genuina, políticas, Hércules, una visión de las últimas medidas justamente tienen como objetivo el bolsillo, lo mencionaba Nicole, hay aumento de algunas asistencias, también lo que van a ser jubilaciones para aquellas personas que han estado desempleadas, también se prevén nuevas medidas. ¿Ustedes creen que esto evidentemente va a impactar en el consumo o es algo de corto plazo que va a generar problemas a largo plazo? Impacto en el consumo indudablemente que va a tener porque básicamente todo ese dinero, lo primero es alimentos, con lo cual un consumo va a tener. Ahora, ¿es sustentable en el tiempo? Obviamente que no. Incluso, de todas las medidas que se están tomando, claramente muchas de ellas, o la mayoría de ellas con un tinte electoralista, ahora hay otras que realmente no lo son, o por lo menos nosotros hay cuestiones que las venimos planteando, este tema por ejemplo de las retenciones o los condicionantes que se ponían a las exportaciones de carne de la vaca conserva china, un producto que el mercado interno no lo consume y que realmente no tiene ninguna razón de ser y que afecta a la producción lechera porque precisamente cuando se analiza el costo de producción de 1 litro de leche, el valor de esa vaca de rechazo hace que el costo sea mayor o menor en función de este tipo de medidas. Y lo peor de todo, que muchas de las medidas que se están tomando, se toman emitiendo dinero, que creo que a la larga esto nos va a llevar a más inflación y cuando hay más inflación, quienes más padecen este proceso son precisamente aquel segmento de la sociedad que depende de ingresos fijos. Lamentablemente vamos a ver qué pasa, porque digo acá es como que si todo hasta el 14 de noviembre, digo, hay vida después del 14 de noviembre. Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si se va a adoptar una política de shock, se va a profundizar el modelo, tenemos que de alguna manera lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay una cuestión que en la actividad económica es básica, yo diría, que tiene que ver con las expectativas. Y las expectativas favorables se van a lograr en la medida que se logre confianza. Así es. Resumo un poco lo que dijo tanto Hércules como Gabriel, este fenómeno de la inflación que hace que con los ingresos no sea posible comprar una canasta básica total, de allí la pobreza, que está en el 40%, es decir, 4 de cada 10 argentinos están en la pobreza y de esos 1 de cada 4 no alcanza a comprar los alimentos básicos. Ahí se manifiesta en el índice de indigencia, como dicen ustedes, un problema estructural de la economía argentina. De todos modos, decía Gabriel, no hubo cierres de estaciones de servicio, pero uno puede esperar, de acuerdo a lo que está señalando de la ley de hidrocarburos y además porque estuvo congelado el precio durante varios meses, uno tiene que hacerse la idea que después del 14 de noviembre vamos a volver a tener un aumento en los combustibles. Sí, es así. Lo que sucede, este congelamiento, si se quiere, virtual, porque no hay ninguna ley que lo congele a los precios, genera una olla a presión que, pasado la cuestión electoral, seguramente va a haber actualizaciones porque empezamos con un petróleo en $77, hoy está en 87. Pero si lo pasamos a pesos, porque por ahí decimos hablemos en pesos, estaba en 3.800 pesos y hoy está en 8.000 pesos. Entonces, esa diferencia, sin lugar a dudas, tendría que estar transmitida en precio final en el combustible. No está transmitida a precio final, las petroleras empiezan a perder o dejan de ganar, como se quiera ver, y en esa ecuación en algún momento van a actualizar. Después actualizan de repente, que no nos sirve a ninguno de los ciudadanos que se actualice de un día para otro lo que no se actualizó en los últimos 4 meses. Es buena la explicación porque es como un doble clic a cada producto y se entiende la razón de por qué los aumentos. Ahora le pido a Hércules un doble clic también sobre lo que es lácteo. Un aumento en el dólar, ¿por qué podría repercutir, por ejemplo, en el precio de los lácteos? A ver, hoy todos los costos están prácticamente de alguna manera tienen al dólar, pero no porque lo tengan como referencia, sino porque, a ver, a nivel de producción primaria, los agroquímicos, las semillas, los fertilizantes, son todos productos que para producirlos se necesitan insumos importados, con lo cual están ligados al dólar. Es más, con el agravante que muchos de ellos
ya empiezan, no están disponibles en el mercado precisamente por estas cuestiones. Las restricciones a las importaciones. Sí. También las commodities, en algún momento mencionaste el tema que de son los alimentos. bueno, el tema eso es lo otro que te quería mencionar. Una vaca para producir leche consume maíz y soja en menor medida, pero la soja como valor de referencia para determinar el valor de los alquileres de la tierra que están medidos en soja. Automáticamente, cuando aumenta el dólar, esos insumos que son básicos para la producción de leche aumentan. Y no siempre, porque la lechería, a diferencia de la agricultura, en la cual ambas compiten en el uso de la tierra, pero la diferencia es que en el caso de la agricultura copia inmediatamente los cambios que se dan en el tipo de cambio, en el valor del dólar. En cambio, la leche, como se consume básicamente en gran medida en el mercado interno, un 80% de lo que produce se consume en el mercado interno, y se exporta un 20%, demora. Ese tiempo que demora se producen esos desacoples en donde los costos son superiores a lo que se obtiene por el producto, y bueno, y es una de las que explica por qué cada año hay menos productores lácteos. ¿Hoy están retrasados el precio de los lácteos? No, yo te diría que no, yo te diría que ha habido una importante recuperación en los últimos tiempos. Eso tiene que ver con una serie de cuestiones, acuerdos que hemos logrado con el gobierno en cuanto a primero no intervenir en el mercado exportador. Nosotros en el mes de mayo, junio de este año firmamos un acuerdo con el gobierno nacional en donde aseguramos un volumen de producto equivalente a 20 y pico millones de litros, productos equivalentes a 27 millones de litros mensuales dentro de un programa de precios cuidados, que son precios acordados con el gobierno, con el compromiso por parte del gobierno de no intervenir en las exportaciones y ir flexibilizando el esquema de precios máximos generales Bien. Él dijo que no hubo, digamos, cierre de estaciones de servicio. Conocimos hace poco lo que tiene que ver con relatos dramáticos de familias que históricamente tuvieron tambo y debieron vender los establecimientos. ¿Qué ha pasado en el sector? Y brevemente, ¿qué le pedirías a las autoridades, Hércules? Mira, el cierre de tambos es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Si nosotros analizamos lo que pasa... se va hacia una concentración la lechería. Sí. O sea, ese es un dato de la realidad. La actividad va a ser cada vez más concentrada, con menos jugadores. No estoy diciendo que sea lo mejor o lo peor, digo una lectura de la realidad. Pero es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Y si nosotros lo comparamos con el mundo, el porcentaje de cierres en la Argentina es de 2% cuando en el mundo es de 4%. O sea que aún así el proceso de concentración en Argentina es más lento que en el resto del mundo. Con respecto a lo que le pediré a las autoridades, nosotros estamos interactuando con el gobierno nacional, con las autoridades de agricultura y demás. Tenemos un buen diálogo, pero vuelvo a plantear lo que dije al principio. De nada sirve nuestros acuerdos si no se solucionan los problemas de la macroeconomía. Correcto. Bien, en tu caso, Gabriel, para cerrar, ¿qué le pedirías si pudieras, digamos, hablar con alguno de los legisladores que va a hacer, ocupar una de las bancas allí en el Congreso o, por ejemplo, alguna autoridad vinculada a lo que es el tema de industria, energía? Principalmente que nos tengan en cuenta con la ley de hidrocarburos, y se hace la ley y no nos tienen en cuenta, ni nos preguntan, ni somos no los consultaron. No nos consultaron y somos un eslabón que termina vendiendo toda la promoción que se hace en Vaca Muerta, todo lo que es Neuquén. Y por otro lado, el freno que se le pone a la energía y la carga impositiva que tiene debería pasar por empezar a bajar los impuestos de los combustibles, que es el 45%, y tener un precio acorde, porque estamos igualados a Bolivia, a Venezuela, y en el resto del mundo estamos muy por debajo. O sea, nuestro producto hoy es barato. Pues sabés que un reclamo es un denominador común de muchos referentes sectoriales, esta baja impositiva que en muchos casos y sectores argumentan que es alrededor del 50% del precio final. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Hércules Felipa y Gabriel Bornoroni por esta participación. Así es. Muchísimas gracias. En el próximo bloque estamos...